revelado la inspiradora historia de una joven que, con un examen extraordinario, transforma su destino y el de su familia de una manera inimaginable. Valeria, una chica de 18 años del barrio de las afueras de Guadalajara, siempre había sido considerada una soñadora por quienes la rodeaban. Desde pequeña, dentro de la modesta casa que compartía con su abuela, una mujer de carácter fuerte y manos incansables, el aroma a guisos y el ruido de cazuelas marcaron su infancia. Sin embargo, el mundo de los deberes, las cocinas y el sutil peso de la responsabilidad familiar pesaban sobre sus hombros como una sombra inevitable. Todo cambió una mañana, cuando una noticia reverberó en su mente. Un examen extraordinario podría abrir las puertas a una beca universitaria. La esperanza brilló intensamente en su corazón, pero al mismo tiempo, la incertidumbre se adueñó de su mente. Debería decidir entre seguir el legado de la cocina familiar o perseguir un sueño educativo que parecía fuera de su alcance. Las voces de su barrio, llenas de escepticismo, resonaban en su cabeza. No es para ti. ¿Qué va a hacer una soñadora como ella en la universidad? La presión de esas expectativas cuestionó su valor y determinación. Valeria se sentó en su rincón habitual, rodeada de libros, apuntes y fórmulas algebraicas. Su respiración se volvía irregular con cada nueva página que pasaba. La mezcla del aroma de su abuela cocinando en la cocina y los ecos de las dudas en su mente creaban una tormenta emocional en su interior. Su abuela la necesitaba, y ella lo sabía. Pero también sabía que su futuro se deslizaba entre sus dedos como arena. La culpa acechaba, presentándose como un espectro que la acusaba de ser egoísta por soñar en un mundo lleno de obligaciones. Cada día, Valeria la veía, laboriosa y con las manos llenas de trabajo, y cada sonrisa de su abuela era un recordatorio del sacrificio y el amor que había recibido toda su vida. Era un amor que demandaba reciprocidad. Pero el deseo de salir de la cocina y encontrar su propio camino la mantenía despierta por las noches, luchando contra su deseo de huir. Era incapaz de relajarse, atrapada entre estas dos identidades que se disputaban un espacio en su vida. ¿Podía de verdad dejarla sola en medio de la lucha que ambas enfrentaban? Con un sudor frío en la frente y un nudo en la garganta, Valeria escuchó que un viejo profesor, un nombre familiar que le susurraba al pasado, la contactaba. Él había creído en ella. Su apoyo generaba en Valeria un destello de esperanza, pero también una profundización de su angustia. ¿Podía ser capaz de superar sus límites, cambiando su vida con una sola decisión? Pero, ¿sería justo dejar atrás a su abuela? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día del examen llegó, una fecha marcada en su calendario, pero el miedo la mantuvo en un estado de incertidumbre. Cientos de preguntas la asaltaban. ¿Y si no lo lograba? ¿Qué pasaría con su abuela? Mientras caminaba hacia el aula, los latidos de su corazón retumbaban en su pecho. Con cada paso sentía que el aire se volvía más denso. Cada rincón del camino, recordándole lo que estaba en juego. Todo dependía de este momento. ¿Estaría lista para enfrentar lo que su sueño podría desencadenar? ¿O el miedo al fracaso la retendría en su pasado, atrapada entre sus deseos y la realidad? La vida, como un rompecabezas, parecía pedirle que encajara cada pieza de una manera que nunca imaginó. ¿Qué decisión la esperaría al final de esta prueba? El examen comenzó y Valeria se sentó en su pupitre, sintiendo cómo el sudor frío se deslizaba por su espalda. Las hojas blancas frente a ella parecían un mar en calma, pero cada pregunta era un océano que la amenazaba con hundirla. Pese a este caos interno, recordó las palabras de su profesor. La fuerza proviene de tu deseo de luchar por lo que realmente quieres. Tomó un respiro profundo y se concentró.
Con cada pregunta que contestaba, revelaba no solo su conocimiento, sino su determinación de cambiar su destino. La ansiedad comenzó a desvanecerse en la medida en que las respuestas fluían de ella. Esto no era solo un examen, era el primer paso hacia una nueva vida, una que podría ser un respiro para ella y su abuela. Esa idea la impulsó a seguir adelante, a tener fe en su capacidad. Cuando entregó el examen, sintió una mezcla de liberación y miedo a la vez. Había hecho lo que pudo, y ahora el resultado no estaba en sus manos. Salió del aula, el sol brillaba con fuerza, pero su mente seguía atrapada en la neblina de incertidumbre. Sin embargo, había un cambio en su interior. Se sentía ligera, como si hubiera dejado caer una parte del peso que la oprimía. Los días siguientes fueron de espera y tortura. La tensión en casa crecía. Su abuela, confiada y optimista, siempre le sonreía, pero Valeria no podía evitar ocultar sus propios miedos. Durante esas largas horas, se dedicó a estudiar más, leer sobre áreas de interés que había dejado a un lado, analizando cada posibilidad que la beca universitaria podía brindarle. De repente, encontró en esa búsqueda un sentido de propósito renovado. Su deseo de aprender se transformó en conocimiento. Empezó a descubrir talentos ocultos en sí misma, un interés por la escritura y un don para explicar matemáticas a sus amigos. Mientras tanto, las expectativas del barrio pesaban cada vez más. Se encontró con miradas desalentadoras y comentarios despectivos. ¿Y qué haces ahora, Valeria?, le preguntaban con tono burlón. Las palabras dolían, pero también la llenaban de esa rabia que la movía a demostrar que estaba equivocando sus opiniones. Su espíritu de lucha afloró como no lo había hecho antes, y se prometió a sí misma que, independientemente del resultado del examen, no se dejaría arrastrar por la corriente de la conformidad. Un día, revisando antiguos cuadernos y lecciones, Valeria encontró un ensayo que había escrito años atrás. Leyó en voz alta fragmentos e, inesperadamente, esta simple actividad se convirtió en un descubrimiento abrumador. Había expresado en sus palabras la esencia de sus sueños, una conexión con sus anhelos más profundos. Esa revelación encendió una chispa. Entendió que su sueño no solo se trataba de ir a la universidad, sino de ser una voz para otros, compartir su experiencia y quizás un día inspirar a quienes, como ella, luchaban por salir adelante. Cuando finalmente llegó el día de los resultados, el aire era denso con tensión. Se sentó frente a la computadora, las manos temblorosas. El destino de su futuro estaba a 2 clics de distancia. Con cada segundo que pasaba, la adrenalina crecía, su corazón se aceleraba y en ese instante de espera se dio cuenta de que no importaba el resultado. El verdadero triunfo ya había ocurrido. Había tomado decisiones que la acercaban a esa Valeria que siempre soñó ser. Sin embargo, cuando la pantalla se iluminó con el mensaje que mostraba sus resultados, un oscuro golpe de emoción se apoderó de ella. Un nuevo camino se abría ante sus ojos, pero no lo había tomado sola. El dilema eterno entre sus sueños y las expectativas familiares resurgía con más fuerza que nunca. Sabía que un nuevo desafío estaba por comenzar, pero estaba decidida a enfrentar la adversidad con aquella nueva fortaleza que había descubierto en su interior. No tenía idea de lo que el futuro le deparaba, pero había algo más grande que la incertidumbre, la necesidad de reconciliar su camino con el legado de su abuela, y cuando dio el primer paso hacia su nueva vida, se preguntó si estaba lista para enfrentar a quienes pensaban que había fracasado antes incluso de comenzar. ¿Podría Valeria equilibrar su deseo de ser algo más sin dejar atrás a su familia? Valeria contempló la pantalla. Su corazón latía desbocado mientras leía una y otra vez el mensaje que confirmaba su aceptación a la universidad. Aunque el logro la desbordaba de felicidad, también arrastraba una carga abrumadora. La alegría no solo provenía de su éxito personal, sino del impacto que su decisión tendría sobre su abuela, quien siempre había sacrificado tanto para que ella pudiera soñar. Sin embargo, la euforia se tornó en un remolino de dudas. La idea de alejarse de su hogar, de la familiaridad y del apoyo incondicional de su abuela, se embarcaba en su mente. Cada paso hacia adelante oscurecía la imagen de lo que podía perder. Esa dualidad de emociones le generaba un conflicto interno. Se mantuvo en aquella transición sin permitir que la incertidumbre la paralizara por completo.
Con la noticia de la beca en mente, se propuso darse a sí misma el tiempo para explorar qué significaba realmente este nuevo capítulo. Osando escribir un blog, decidió plasmar sus pensamientos. Cada palabra se sentía como un paso hacia la libertad de su voz. A través de la escritura, compartía sus emociones y experiencias en un espacio que era solo suyo. Aquel acto se convirtió en una forma de liberar las expectativas que la presionaban. Era, al mismo tiempo, una forma de conectar con los demás y ofrecerles un pedazo de su historia por si necesitaban encontrar esperanzas similares. El primer post que publicó fue titulado Caminando el hilo de mis sueños, y describía abiertamente su viaje, desde la ansiedad del examen hasta la inteligencia de la vida que forjaba en su interior. La respuesta fue abrumadora. Recibió comentarios de usuarios anónimos que se sentían identificados con su lucha. A través de sus relatos, Valeria descubrió que había un público dispuesto a escuchar, un espacio donde podía expresar su deseo de ser más y donde otros compartían el mismo anhelo, no ser definidos por su entorno. Mientras la comunidad online crecía, Valeria se sintió más segura de su voz. Sin embargo, no todo era fácil. Desde el vecindario comenzaron las críticas y rumores. ¿Y ahora quién se cree esa?, le dijeron unos conocidos tras un comentario que había dejado en sus redes sociales. Cada palabra hiriente destilaba un veneno que intentaba desestabilizar la confianza que había cultivado. Pero en lugar de hundirse, esa violencia verbal solo avivó su deseo de ganar visibilidad. La confrontación se tornó en determinación. Era el momento de enfrentar su más sincera reivindicación. Se acercó a su abuela y compartió su idea de escribir un libro sobre su camino, sus sueños y su área de interés. Educación. La expresión de su abuela se transformó de sorpresa a orgullo. En esos instantes, Valeria sintió el peso de la historia familiar y supo que sus palabras podrían ser la puerta que abriera otras mentes. A medida que avanzaba en la escritura de su primer borrador, comenzó a reflexionar sobre lo que quería comunicar y su misión, inspirar a otros como ella, pero también se dio cuenta de que estaría expuesta al juicio público y la vulnerabilidad que eso conllevaba era abrumadora. ¿Qué pasaría si los comentarios despectivos volvieran? Pero a la vez, ¿no eran esos mismos comentarios una señal de que había algo auténtico en ella que merecía ser contado? La identidad de Valeria estaba en juego. Cada palabra escrita, cada crítica recibida, la empujaba a reafirmar su propósito. Su diario se transformaba en un libro y su voz, en un eco de transformación personal. Cuando finalmente terminó el primer capítulo, sintió una mezcla de triunfo y temor. Lo había logrado, pero ¿qué sucedería al dar el siguiente paso? ¿Publicaría su trabajo al mundo real? La lucha interna que sostenía la mantenía alerta. Una noche, mientras relectaba un fragmento de su escrito, sonó el teléfono. Era un mensaje de uno de sus seguidores más sorprendidos. ¿Te gustaría contar tu historia en un evento de jóvenes escritores? Podría ser una gran oportunidad. La pregunta reverberaba en su mente, propulsando una nueva ola de dudas y posibilidades. ¿Estaba lista para abrirse a un público más grande? ¿Sería esta su oportunidad de brillar o el escenario de un nuevo fracaso? La incertidumbre rodeaba su pensamiento, y Valeria sabía que esta era solo la antesala de una revelación mayor. Una semana pasó desde que recibió la invitación. La fecha del evento se acercaba, y Valeria se encontraba en un constante tira y afloja emocional. Por un lado, deseaba compartir su historia, sentía que era su momento, pero el miedo se enredaba en su mente como un eco interminable. La imagen de un escenario abarrotado le resultaba fascinante y aterradora a la vez. ¿Qué pasaría si se olvidaba de sus palabras? ¿O si el juicio de los demás la dejaba paralizada? Mientras escribía nuevas entradas para su blog, cada post se convertía en un ejercicio de introspección profunda. Se cuestionaba no solo su habilidad como escritora, sino también su autenticidad. ¿Qué significaba realmente ser valiente? Para Valeria, ser valiente dejaba de ser un concepto abstracto para transformarse en la acción concreta de enfrentar sus temores. Decidió aprovechar el tiempo antes del evento para practicar su intervención. Cada noche, de pie frente a un espejo, ensayaba su discurso. Las palabras fluían mientras visualizaba su historia tomando forma ante su audiencia.
No obstante, las dudas aparecían como sombras en el rincón de su mente, dibujando contornos de inseguridad. No soy una escritora profesional, solo soy una chica más con una historia. Sin embargo, en la reflexión, se hizo consciente de algo vital. Su viaje, por muy irregular que fuera, era válido. Tenía la capacidad de resonar en aquellos que, como ella, habían enfrentado adversidades. Al poco tiempo, el día del evento llegó. Valeria se encontró rodeada de jóvenes escritores, cada uno con historias únicas y sueños a cuestas. A medida que su turno se acercaba, el bullicio del lugar se sentía como un tambor que pulsaba al ritmo de su ansiedad. Las manos le temblaban y su estómago se contraía. El nerviosismo era una corriente que amenazaba con arrastrarla, pero en el fondo había una chispa que clamaba por salir. Cuando la llamaron al escenario, su corazón palpitó con fuerza. La iluminación la envolvió y por un instante el mundo exterior se desvaneció. Con voz temblorosa comenzó a relatar su historia. Habló de su abuela, de los sacrificios, de sus inseguridades y de la lucha interna que había enfrentado. A medida que las palabras fluían, comenzó a sentir una extraña transformación. El miedo se convertía en energía, cada comentario crítico que había recibido, en combustible. El público se mantenía en silencio, cautivado por su sinceridad, y en ese momento, Valeria comprendió la magia del acto de compartir. Había algo profundamente liberador en abrir su corazón, en mostrar su vulnerabilidad. Se sintió fuerte, como si cada palabra pronunciada rasgara las cadenas que la habían mantenido atada al miedo. Al finalizar, recibió una ovación y las lágrimas de emoción se desbordaron por sus mejillas. No eran solo lágrimas de felicidad, eran de liberación. Había logrado enfrentar su principal temor, y el reconocimiento ajeno resultó ser un eco de su propia aceptación. Sin embargo, mientras abandonaba el escenario, una sensación de incertidumbre la acompañaba. Había compartido su historia, pero se dio cuenta de que abrirse al mundo conllevaba un nuevo nivel de exposición y la necesidad de seguir evolucionando. La vulnerabilidad, en lugar de debilitarla, la había hecho más fuerte. Pero ¿cómo sostendría esta nueva luz que había brillado en ella? Mientras su mente divagaba en estos pensamientos, un mensaje emergió en su teléfono. Era un correo de una editorial interesada en su libro. ¿Estarías dispuesta a trabajar juntos para publicarlo? Valeria sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Podría realmente dar el siguiente paso y llevar su historia más allá? La posibilidad era imponente, y la certeza de que su vida había cambiado radicalmente se presentó como un nuevo desafío que desafiaba todas sus concepciones. La lucha entre la dicha y el miedo regresaba, y estaba lista para enfrentarla. Cuando Valeria abrió el correo, sus manos temblaban mientras leía la propuesta. Era cierto que la oportunidad era única, pero también despertó una serie de interrogantes que retumbaban en su mente. ¿Estaba lista? Abordar la creación de un libro desde cero era una tarea monumental. Requería disciplina, planificación y, sobre todo, una visión clara de lo que quería transmitir. Había compartido su historia en un breve discurso, pero un libro significaba desnudarse emocionalmente en un espacio mucho más amplio, un reto que podía desencadenar una avalancha de dudas. Los días siguientes trascendieron en un frenético vaivén emocional. Mientras su blog ganaba visibilidad, con más seguidores interactuando y conectando con su narrativa, la idea de escribir un libro la llenaba de entusiasmo y temor a partes iguales. Al principio, surgiendo con efusividad, se sentía como si el mero hecho de plasmar su historia en papel la colocara en un pedestal de autoafirmación. Pero cuando se sentó a escribir, los murmullos internos la asaltaron nuevamente. No tengo la experiencia suficiente. Una historia no es suficiente para un libro. ¿Y si decepciono a quienes ya creen en mí? Decidió buscar grupos de escritura donde pudiera rodearse de otros escritores. En sus primeras reuniones, escuchó testimonios inspiradores de personas que empezaron desde un lugar muy similar al suyo. Inspirada por su esfuerzo, Valeria empezó a cuestionar sus propias limitaciones. Si otros podían dar ese salto de fe, seguramente ella también podía hacerlo. Sin embargo, cuando se trató de compartir su propio progreso, su voz se quebraba y se instalaba el silencio. Esa falta de confianza, esa crítica mordaz que había internalizado durante años, aún la consumía.
En una de esas sesiones, un escritor con amplia trayectoria notó su reticencia. Con claridad, le dijo que lanzar su voz al mundo no solo era un acto de valentía, sino uno de responsabilidad. Las historias, enfatizó, están diseñadas para resonar. Esa afirmación, aunque simple, caló hondo en Valeria. Por primera vez empezó a pensar en su historia no solo como un relato personal, sino como un mensaje que podría tocar a otros. Después de un par de semanas de anotar ideas, reflexionar sobre su pasado y sentir el poder de la comunidad, Valeria concibió un esquema inicial de su libro. Se sentó frente a su computadora y tras varios fracasos con la prosa, logró encontrar un hilo conductor que la emocionaba. Desde lo más profundo de su ser, empezó a escribir. Cada palabra era una manifestación de quien realmente era, una reconquista de su propia narrativa. Sin embargo, los días llenos de escritura también la llevaron a enfrentarse a sus propias limitaciones, a reconsiderar si realmente era buena en esto. Obsesionada por ser perfecta, pasaba horas revisando sus textos, hasta que un día un amigo le advirtió: la perfección puede ser el peor enemigo de la creatividad. Esto la hizo reflexionar sobre la esencia de escribir. Quizás su mayor desafío no fuese solo crear algo extraordinario, sino despojarse del miedo a fallar y permitir que su voz fluyera sin restricciones. Un día, luego de una intensa sesión de escritura, Valeria dio un paso decisivo. En lugar de corregir cada palabra, empezó a permitir que las ideas fluyeran sin freno. Adoptó un enfoque más liberador. Se dio cuenta de que cada error era parte del proceso y cada tropiezo, una oportunidad para aprender. Durante aquellas horas, la pasión desplazaba al temor. Pero justo cuando comenzó a sentir que estaba en el buen camino, se cruzó con otra adversidad. Una novedad en su vida personal la golpeó. Su abuela había caído enferma. Esa noticia la dejó paralizada, tambaleando entre el deseo de seguir transformando su historia y la necesidad de regresar a su hogar, de estar presente en un momento crucial. ¿Podría encontrar el equilibrio entre sus aspiraciones y las demandas de su vida personal? Mientras decidía qué camino tomar, apareció un mensaje en su cuenta de redes sociales. Era un lector anónimo que había dejado un comentario en su blog. Tu historia me ha inspirado a seguir luchando. ¿Has pensado en ayudar a otros con lo que escribes? Aquella simple frase resonó en Valeria como un recordatorio de la responsabilidad que ahora llevaban sus palabras. La decisión estaba cada vez más cerca, pero el dilema se tornaba más fuerte. ¿Podría realmente seguir adelante, incluso en medio de la tormenta emocional que atravesaba? La tensión aumentaba, y con un nuevo giro inesperado en su vida, todo lo que había construido podría tambalearse. La batalla entre seguir adelante en su escritura o cuidar de su abuela se intensificaba, y Valeria se encontraba en la encrucijada de su propio destino. ¿Hacia dónde se dirigiría ahora? La habitación se llenó de un silencio abrumador, mientras Valeria se sentaba en el borde de la cama, su mente atrapada en un torbellino de pensamientos contradictorios. La imagen de su abuela, esa mujer fuerte que siempre había sido su pilar, la perseguía como un eco desafiante. La angustia por su salud se entrelazaba con la necesidad de seguir su propio camino, una lucha constante entre dos amores, el de su familia y el de su pasión. En los días que siguieron, Valeria se sumió en un periodo de reflexión. Optó por escribir en un diario, un espacio donde pudiera sacar a la luz todas sus preocupaciones y sentimientos sin el temor de ser juzgada. Poco a poco, en esas páginas encontró una claridad inesperada. Escribir sobre su abuela la ayudó a aceptar la situación, a recordar los momentos compartidos, las lecciones aprendidas y los poderes curativos de la palabra. El hecho de que su abuela siempre había creído en su talento se convirtió en un mantra que le daba fuerza. Sin embargo, el tiempo no se detuvo y su abuela empeoraba. Esa realidad impactó a Valeria con una inusitada fuerza. Se dio cuenta de que, aunque su corazón deseaba estar presente, su mente no podía escapar del impulso de crear. Era un dilema paralizante. ¿Debía dejar de lado su proyecto por un tiempo para enfocarse en su familia o seguir adelante con su historia, que también era un homenaje a la mujer que la había guiado? El remordimiento por la ambición y la culpa por el amor se enredaban en su pecho. Finalmente, un día, decidió darle voz a esta lucha interna. Con cada palabra escrita en el papel,
Valeria comenzó a dar forma a un capítulo de su vida que no estaba previsto en el esquema de su libro, el capítulo sobre el amor incondicional, sobre el sacrificio y la fortaleza. La escritura se convirtió en su refugio, una forma de canalizar el dolor y la incertidumbre. Cada página se llenaba de anécdotas familiares, aprendizajes y el legado de su abuela. Esa conexión honesta la sacó del bloqueo emocional y con cada palabra se sintió más empoderada. Ya no buscaba la perfección, en cambio, abrazaba la imperfección de sus pensamientos y sentimientos. La transformación se estaba dando de manera visceral. El temor a decepcionar desapareció y en su lugar surgió una motivación renovada. En su dolor, encontró una voz más poderosa, una historia que resonaría en el corazón de otros. Durante esas noches intensas de escritura, Valeria fue tocada por la revelación de que el proceso de creación no era lineal, era un viaje lleno de subidas y bajadas, de luces y sombras. Se despertó la escritora dentro de ella, no solo como narradora de su vida, sino como mensajera de un legado que trascendía. Ante cada batalla, descubrimientos inesperados tomaban forma. Se dio cuenta de que no solo necesitaba compartir su experiencia, sino también inspirar a otros en la búsqueda de sus propias historias. El dolor por su abuela y la urgencia de contar su propia narrativa la impulsaron. La posibilidad de transformar esa experiencia en un libro que combinara los hilos de la vida de su abuela con sus propias lecciones se volvió irresistible. Su historia pasó de ser solo una línea temporal personal a convertirse en una mezcla cautivadora de recuerdos. Cuando el día finalmente llegó para visitar a su abuela en el hospital, Valeria se sintió diferente. Llevaba consigo un fragmento de lo que había escrito, un breve relato que captura el espíritu de ambas mujeres. Sabía que compartir sus avances con su abuela era esencial, que mostrarle cómo su legado estaba inspirando su escritura era una manera de honrarla. ¿Podría quizás recibir su bendición para que los hilos de su historia se entrelazaran aún más profundamente? Al entrar a la habitación, el corazón de Valeria latía aceleradamente. La mirada de su abuela brilló al verla, y Valeria se dio cuenta de que jamás había estado tan lista para compartir su voz. Aquel encuentro no sería solo una visita, sino una forma de conectar, de transmitir lo que había estado creando. A medida que se sentaba junto a su cama, sintió que se estaba acercando a un umbral, un punto de no retorno en su viaje. Su abuela sonrió con ternura, y en ese momento, Valeria supo que lo que quedaba por venir podría cambiarlo todo. La decisión estaba a punto de moldear su futuro, y lo que se revelaría a continuación la llevaría a un cruce de caminos en su vida personal y profesional, donde todo quedaría definido. ¿Y si este capítulo no solo significaba compartir su voz, sino también enfrentar el hecho de que quizás la historia de su vida estaba a punto de reescribirse justo frente a ella? El peso de la expectativa llenaba el aire mientras Valeria acomodaba su silla al lado de la cama de su abuela. El momento que tanto había esperado se acercaba, pero en su pecho palpitaba una combinación de ansiedad y esperanza, como compartir lo que había escrito de una forma que realmente transmitiera el profundo amor y respeto que sentía por su abuela. Las palabras que había trazado en las páginas de su diario parecían insignificantes al lado de la magnitud del legado que debía honrar. Se aclaró la garganta y con una voz más firme de lo que sentía, comenzó a leer. Sus palabras, cargadas de emociones crudas, resonaron en la habitación silenciosa. Cada frase fue un hilo que tejió un puente entre su corazón y el de su abuela. Describió momentos compartidos, la risa al cocinar juntas, las tardes de costura y las historias contadas a la luz de una lámpara. Con cada anécdota, Valeria sentía que su escritura cobraba vida, no solo en el papel, sino también en la conexión espiritual que experimentaba en ese instante. Mientras leía, su abuela la observaba con una mezcla de orgullo y melancolía. Podía sentir cómo cada palabra cruzaba la distancia que las circunstancias habían puesto entre ellas. Fue después de terminar el relato cuando Valeria, con una voz tenue, planteó lo que había estado en su mente desde el inicio. ¿Te gustaría que incluyera tus consejos en mi libro? Quiero que el mundo conozca la maravillosa mujer que eres y cómo tus enseñanzas han dado forma a mi vida. La mirada de su abuela se tornó en una mezcla de tristeza y comprensión. Valeria, siempre he querido que sigas tu camino, que encuentres tu voz.
Es lo que se espera de quienes amamos la escritura, pero también, querida, creo que a veces necesitamos enfrentar la realidad. Vivimos momentos difíciles, y mi tiempo aquí se está acortando, dijo, con una calma que desafiante todo lo que Valeria había temido oír. Esa revelación fue como un balde de agua helada. Sin embargo, en medio de la angustia, Valeria sintió que algo se encendía dentro de ella. No podía ignorar la necesidad de no solo rendir homenaje, sino de reconocer que su propia vida, sus propias aspiraciones, también debían tener cabida en esa historia. Los sueños que siempre había postergado por la salud de su abuela se materializaron claramente en su mente. Era un camino que debía recorrerse, que necesitaba ser escrito. Pero la culpa de hacer lo contrario la inundó. Valeria hizo una pausa, lo suficiente para recoger sus pensamientos. No puedo dejar que el miedo decida por mí, ni que el dolor oscurezca el legado que quiero perpetuar, pensó. Esa resolución apremiante la llevó a una decisión intrépida. Era el momento de compartir no solo su voz, sino también el hecho de que estaba lista para crecer, para avanzar en su carrera a pesar de la incertidumbre. Cuando finalmente miró a su abuela nuevamente, decidió ser honesta sobre lo que realmente sentía. Quiero hacer que nuestra historia sea un faro, un ejemplo de amor y fortaleza. Pero debo continuar escribiendo. Debo perseguir no solo nuestra historia, sino también la mía. Lo que necesito es tu bendición, abuela, para poder buscar mi camino sin mirar atrás. El silencio llenó la sala nuevamente, pero esta vez Valeria sintió que la calma traía consigo una nueva energía. Su abuela, con todos los matices de la sabiduría y el amor que había compartido durante su vida, la miró fijamente y asintió lentamente. Querida mía, siempre estaré contigo en cada palabra que escribas. Usa tu voz y permite que resuene. Es tu momento. En ese instante, Valeria sintió cómo se desvanecía una carga en su interior, una mezcla de ansiedad y dolor, y en su lugar comenzaba a florecer una nueva determinación. La vida de su abuela había sido un examinar de valor, y ahora su propia historia empezaba a tomar forma ante ella, nutrida por el amor que siempre había florecido entre ambas. Pero mientras las sombras de la incertidumbre aún acechaban, Valeria supo que esta era solo la primera etapa de su metamorfosis. ¿Qué desafíos podrían surgir ahora que había decidido seguir su propia pasión? La inseguridad amenazaba con atraparla nuevamente y el camino parecía más empedrado que nunca. La escritura había sido su refugio, pero también debía convertirse en su labor y lucha, su examen extraordinario de vida. El momento de verdad llegó al mirar a su abuela una última vez. Estaba lista para enfrentar todo lo que pudiera significar su verdad, incluso el miedo a lo desconocido, preparada para compartir su voz, a donde quiera que el tiempo la llevara. ¿Podría el universo tener planes inesperados para ella y su historia, los cuales tal vez ni ella misma había podido imaginar? El primer paso tras la bendición de su abuela fue innegablemente desafiante. Valeria se sentó frente a su escritorio, el diario abierto, y sintió el peso del silencio en la habitación. Las horas de escritura que alguna vez había considerado como un escape se transformaban ahora en un campo de batalla emocional. Los pensamientos atormentados danzaban en su mente. La idea de compartir su voz y su historia aterraba a la joven. ¿Y si sus palabras no eran lo suficientemente poderosas? ¿Y si sus experiencias no resonaban con los demás? Sin embargo, el eco de la voz segura de su abuela la instaba hacia adelante. Necesitaba superar la autocensura que la había acompañado durante tanto tiempo. Decidió entonces que, para superar esa barrera, debía establecer un horario. Se propuso dedicar las primeras horas de la mañana a su escritura. Cada día, mientras el sol se alzaba tenuemente, Valeria se sumergía en la labor de dar vida a su escritura. Sin embargo, no todo era fácil. Las distracciones le acechaban como sombras. En una ocasión, un mensaje de texto de un amigo desencadenó una serie de pensamientos que la alejaron de su enfoque. Se encontró cuestionando sus decisiones, preguntándose si su enfoque estaba mal o si realmente había algo que decir al mundo, pero fue en esos momentos de duda cuando tomó una decisión crucial: escribir sobre sus inseguridades y limitaciones. Las páginas de su diario empezaron a llenarse de reflexiones crudas. Quizás esto es más que solo una historia, pensó, en un instante de revelación.
Es un testimonio de mis miedos, un retrato de mi auténtico ser. Con cada reflexión, su autenticidad se intensificaba. Los fines de semana se aventuraba a leer en voz alta fragmentos de su escritura frente a un espejo, ensayando no solo las palabras, sino el poder de su voz. Esa práctica se volvió esencial, un ritual que la conectaba con su propia fuerza. Esto es lo que significa ser escritora, se repetía a sí misma. Y esto es solo el principio. A medida que pasaban los días, el verdadero cambio emergió en sus interacciones. Valeria comenzó a compartir pequeñas historias en sus redes sociales, esperando que resonaran en el corazón de sus seguidores. Una tarde, recibió un mensaje de una joven que le confesó haber encontrado consuelo en su escritura. Esa conexión inesperada fue un faro de luz en un camino que aún se sentía incierto. Su corazón se iluminó. Deseaba seguir inspirando, deseaba seguir creciendo. Sin embargo, el camino del crecimiento siempre conlleva tropiezos. Una semana después, un comentario negativo de un crítico anónimo golpeó su confianza. ¿Por qué creíste que podías escribir? Tus experiencias son triviales. Leía en la pantalla mientras su pulso se aceleraba. La tentación de cerrar su computadora y rendirse casi fue abrumadora, pero Valeria recordó la mirada de su abuela y la firmeza de su voz. ¿Decidió confrontar esa crítica? En lugar de permitir que el temor dictara su camino, comenzó a trabajar sobre su enfoque. No puedo satisfacer a todos, reflexionó, pero puedo ser fiel a mí misma y honrar mi historia. Esa revelación fue transformadora. Con una renovada determinación, se comprometió a buscar otros escritores, uniéndose a un grupo local. El primer encuentro fue una mezcla de nervios y entusiasmo. Allí, rodeada de personas con experiencias diversas, escuchó cómo cada uno compartía sus luchas y triunfos. Valeria participó activamente, su voz resonando de forma más clara y segura con cada historia que escuchaba, y al mismo tiempo, cada palabra de los demás la unía más a su propio viaje. Al final de la reunión, se sintió menos sola. En su búsqueda personal, pudo vislumbrar un sentido de comunidad que la empoderó aún más. Decidida, Valeria regresó a su hogar con la mente efervescente de nuevas ideas y una inspiración renovada. ¿Podría su experiencia personal conectarse con otros de maneras inesperadas? ¿Podría llegar a contar no solo su historia, sino entrelazarla con aquellas que había escuchado esa noche? Guindo. La pregunta que quedó resonando en su cabeza fue: ¿qué forma tomaría mi historia si incluyo las experiencias compartidas de esas personas? El camino a continuación parecía más amplio y lleno de posibilidades, pero todavía estaba lleno de incertidumbres. Mientras se sentaba a escribir de nuevo, una nueva pregunta apareció. ¿Cuál sería la esencia final que querría compartir? Los minutos pasaban, y mientras su pluma se deslizaba por el papel, Valeria se dudó. ¿Podría enfrentar la historia de su vida frente a una audiencia mayor? La respuesta aún estaba en el horizonte, pero en su corazón, un fuego ardía, preparado para ser compartido. Cuando Valeria se sentó a escribir nuevamente, el papel parecía más que una simple superficie en blanco. Era un campo de pruebas donde sus emociones serían lanzadas al aire. Sabía que había mucho en juego, una conexión futura que podía establecer al plasmar su voz. Sin embargo, el nudo en su estómago delataba que una parte de ella siempre temía el juicio ajeno. Mientras escribía, la pregunta, ¿cuál sería la esencia final que querría compartir?, la llevó a un torrente de recuerdos. Recordó cómo en las reuniones del grupo de escritores, había escuchado historias que todos llevaban consigo. Historias que desnudaban vulnerabilidades y resaltaban la fortaleza. Esas narrativas no solo le resonaban, sino que le activaban pensamientos sobre su propia vida. Valeria empezó a preguntarse, ¿qué haría falta para que mi historia también pudiera inspirar? Pero empecemos por los comienzos. Se recordó a sí misma en la escuela secundaria, avergonzada al ser llamada para presentar su trabajo. Fue en aquella ocasión, atrapada entre el deseo de desaparecer y el grito interno que la instaba a hablar, que sintió las primeras pulsaciones de su pasión por contar historias, aunque se sintiera distante de esa Valeria de entonces. Esta era una Valeria que había dejado de lado sus ansias por compartir, abrumada por las críticas y las expectativas ajenas.
¿Cómo fue que permití que esa voz interior se adormeciera? Se preguntaba, tratando de desenterrar la inseguridad que había en sus inicios. Las horas del día se deslizaban en un patrón rítmico, pero sus pensamientos se fragmentaban en una mezcla entre la presión de refrendar sus experiencias literarias y la búsqueda genuina de autenticidad. Fue entonces cuando llegó a una realización crucial. No se trataba solamente de contar su historia. Se trataba de otorgar a otros el poder de reconocerse en su verdad. Con firmeza, comenzó a estructurar un esbozo donde las historias ajenas se entrelazaban con la suya, creando un mosaico humano que abrazaba la fragilidad de sus emociones, pero también su fuerza. Semanas pasaron en un vaivén de escritura. Los encuentros en el grupo se transformaron en un espacio seguro donde Valeria pulía su voz. Compartir su trabajo, a través de sus momentos de inseguridad y su lucha por resonar con los demás, cada vez se sentía menos como un salto al vacío y más como un paso hacia una nueva dimensión de conexión humana. Decidió resquebrajar las barreras que ella misma había establecido. Se adentró a profundizar sobre las emociones que había reprimido por tanto tiempo. Se enfrentaba al miedo de la exposición, aún sabiendo que la vulnerabilidad era, en sí misma, una fortaleza. Una mañana, mientras escribía, sintió una oleada de valentía que la llevó a tomar otro riesgo. Publicó un fragmento de uno de sus escritos en redes sociales, un relato corto e impactante, llamando a sus seguidores a compartir sus propias vivencias sobre experiencias similares. Estaba lista para abrir un diálogo, no solo para hablar, sino para escuchar. Quizás su voz también encuentre eco en la mía, pensó emocionada. Sin embargo, no esperó a que la validación de otros definiera su acto de escribir. Valeria entendió que lo fundamental era el viaje de descubrimiento, un proceso donde su historia y la de los demás podían vivir en simultáneo, iluminando un camino por descubrir. Mientras tanto, la atención de algunos de sus seguidores comenzaba a crecer. Comentarios positivos se mezclaban con dudas e incluso un nuevo mensaje de un desconocido que, con una crítica mordaz, volvió a encender los fuegos de su inseguridad. No tienes la habilidad suficiente para conectar con quienes te siguen, leía en la pantalla, y el impulso inicial de desánimo amenazó con arraigarse en su corazón. La situación exigía una decisión. Valeria sabía que no podía esconderse tras las limitaciones impuestas por otros. Con determinación, comenzó a forjar un nuevo camino, preguntándose si el verdadero propósito de la escritura era no solo ser escuchada, sino también empoderar la voz interna que había encontrado. Su pluma, entonces, vagó hacia una nueva pregunta. ¿Qué pasaría si esta historia que ahora construyo se convirtiera en un puente hacia algo más grande? Frente a su escritorio, la idea comenzó a florecer. Sus ojos se agrandaron con la emoción de un nuevo plano. Tal vez no sea solo mi historia, reflexionó, sino un movimiento de palabras que conectan corazones en un mensaje de cordialidad y resiliencia. Con un renovado sentido de propósito, Valeria se sintió lista para enfrentar el desafío más grande de su viaje, uno que había estado a la espera bajo la superficie, una presentación pública de su obra. Pero el camino hacia ese momento estaba lleno de preguntas inquietantes que aún necesitaba responder. ¿Estaba realmente lista para compartir su viaje ante una audiencia amplia? Con esa inminente perspectiva, el pulso de su historia latía con intensidad y anticipación. Valeria estaba lista para dar un gran paso. Después de semanas de reflexión, escritura y conexión, había llegado el momento de presentar su libro. La experiencia había sido un viaje no solo de autoexploración, sino también de reconocimiento del valor que llevaba dentro. Sus palabras habían tomado forma, y con cada oración había tejido un relato que no solo era suyo, sino también un reflejo de las historias de otros que había encontrado en su camino. El día de la presentación, el aire en la sala estaba cargado de una mezcla de nervios y emoción. Valeria se plantó frente al micrófono, el corazón latiéndole con fuerza. Recordó las conversaciones con su abuela y la fuerza que le había dado al permitirle soñar. En ese instante, supo que no solo estaba presentando su libro, sino que estaba honrando todo lo que la había formado. La cocina de su infancia, las luchas, los triunfos, cada lágrima derramada.
Al comenzar a hablar, su voz resonó con confianza. Describió su viaje, las dudas enfrentadas y las inseguridades que había superado. Compartió fragmentos de su obra, revelando pasajes que hablaban de la lucha y de la esperanza, y cómo había aprendido a abrazar su vulnerabilidad como un regalo. Cada palabra captó la atención del público, y el silencio reverberaba con una comprensión profunda. Los rostros del público reflejaban una conexión genuina. Valeria podía ver en sus ojos la identificación con sus palabras, la empatía por sus experiencias. Eso le dio una confianza renovada. En ese momento, comprendió que no solo había crecido como escritora, sino que también había encontrado su voz como activadora de cambio. Este libro no era solo un compendio de su vida, sino un llamado a otros para que también encontraran el coraje necesario para compartir sus historias. Cuando terminó su discurso, un estruendo de aplausos inundó la sala. Las lágrimas de alegría y alivio surcaban su rostro. Había hecho lo que pensaba que nunca podría. Había contado su historia, no solo para sí misma, sino para los demás, y había logrado conectar con un público que resonaba con sus palabras. En ese instante de aceptación, Valeria sintió cómo cada una de sus inseguridades se disipaba, revelando una confianza sólida que había estado latente en su interior. Las intervenciones no tardaron en llegar. Comentarios de personas que se sentían inspiradas por su viaje. Alguien le dijo: «Tu historia me ha dado fuerza para enfrentar mis propios miedos». Otro mencionó cómo sus palabras habían cambiado su perspectiva sobre los sueños. Esa validación externa fue como un abrazo cálido que la envolvía, confirmando que había cumplido sus propósitos. Al finalizar el evento, entre vítores y abrazos, se acercó a su abuela, quien estaba entre la multitud con lágrimas de orgullo. La conexión entre ambas mujeres había adquirido un nuevo significado. Valeria comprendía que su abuela siempre había sido el hilo que había tejido su fortaleza. Ahora, Ana representaba tanto su apoyo como ese legado que estaba lista para cultivar y expandir. Valeria también se dio cuenta de que estaba lista para publicar su nuevo libro. Las palabras que había escrito se transformarían en un vehículo de cambio, no solo para ella, sino para otros que, como ella, ansiaban contar su historia. Sentía que había alcanzado una visibilidad que nunca imaginó, un lugar donde podía ser la voz de los que no se atrevían a hablar y dar forma a un espacio donde otros pudieran encontrar su propio camino. Con esta experiencia, Valeria había cambiado mucho. Desde una joven llena de dudas, había evolucionado a una mujer decidida, capaz de enfrentar el mundo con confianza, un faro de luz para aquellos que luchaban en silencio. Lo más importante es que no había dejado atrás a su abuela, su historia estaba entrelazada con la de ella, ambos caminos se cruzaban y se amplificaban mutuamente, formando una conexión invaluable que desafiaría cualquier adversidad. Valeria había conquistado su examen extraordinario de vida. Lo había logrado no solo alcanzando una beca o un libro publicado, sino al llegar a ser una voz inspiradora, una mujer que finalmente se sintió en paz con su pasado y emocionada por su futuro. Es momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Este es el momento. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.